¿Estás cerca de ir al matrimonio o está en tu matrimonio con dificultades financieras? Hoy en Creciendo Juntos vamos a trabajar la planificación en la vida matrimonial. COP Aspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo Juntos. Creciendo Juntos. Educación financiera para una vida plena. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Creciendo Juntos, su programa de educación cristiana y educación para la mayordomía. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la planificación financiera en la vida matrimonial. Un tema que hasta ahora en las estadísticas, especialmente en Estados Unidos, dicen que cerca del 70% de los matrimonios fracasan por el asunto financiero. Así que mucha atención a este programa, y para el programa de hoy tenemos de invitado a Jeramel Rosario, quien estará compartiendo con nosotros algunas de las preguntas y algunas ideas que son muy importantes para la planificación financiera en la vida matrimonial. Nos acompaña en el día de hoy Solange Florian, que está con nosotros, y Robert Bueno, y obviamente nuestro invitado Jeramel Rosario. Jeramel, ¿qué tan importante es planificar las finanzas en la vida matrimonial? Bueno, es bien interesante, sobre todo cuando uno tiene tiempo de casado y uno habla no solamente de lo que ve fuera, sino también a partir de la propia experiencia. Planificar, dice un refrán, el que no planifica, planifica fallar. Esa es la realidad. Lo que quiere decir que siempre es mejor tener un plan que no tenerlo. Es mejor fracasar en algo que planifiqué a fracasar en algo que nunca planifiqué. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de las familias y de las parejas, tú te sorprenderías, y tú mencionaste una cifra ahí del 70%, y en nuestro país, de hecho, es una cifra bien interesante, que se habla de que más del 50% de los problemas financieros, de los divorcios, es por problemas financieros en el hogar. Entonces, generalmente uno ataca la consecuencia, pero debería atacar la causa. Y en muchas ocasiones la causa es precisamente la mala planificación financiera que hay en la pareja. Sí, porque un elemento importante, cuando yo planifico, yo preveo riesgos. Totalmente. O sea, yo puedo prever conductas del futuro que me ayuden entonces a través del ejercicio de planificación, que es anticipar el futuro, Claro. Yo prever cómo voy a abordar esos problemas. Y fíjate que mencionaste una palabra aquí, actitudes. Y yo pienso que ese debería ser el punto inicial de una buena planificación financiera en la pareja. ¿Y a qué yo me refiero? Algo que yo suelo hacer es acompañar a parejas jóvenes antes del matrimonio, porque tienen dudas de cómo se hace esto, porque uno no tiene el conocimiento, no todo el mundo tiene conocimiento en el tema de finanzas, y a veces se pretende y se cree que hay que ser un experto en estos temas numéricos como para que me vaya bien el matrimonio, pero eso no es cierto. Debe partir de una realidad, y es que la pareja, antes de decir sí, debe conocerse mutuamente cuál es su filosofía financiera. ¿Y qué es una filosofía? La filosofía es mi conjunto de creencias, lo que yo creo. Y yo he visto cómo parejas, haciendo la misma pregunta, ¿qué harías tú si tuvieras X cantidad de dinero? Y a veces la pareja tiene respuesta diferente, pero eso es motivado por su creencia con respecto al dinero. Mientras uno puede decir, yo invertiría en un negocio, otro u otra pudiera decir, yo me iría de vacaciones, conocería el mundo, porque su concepto con respecto al dinero varía. Entonces, el primer punto de partida es cuál es la filosofía, cuál es el conjunto de creencias, cuál es lo que yo llamaría también mi personalidad financiera, antes de decir. Y vamos a conocer esto, cómo usarías tú el dinero, cómo lo usaría yo, cuál es el concepto, y a partir de ahí entonces es que debo de empezar a hacer ajustes. ¿Quién tomará este rol? ¿Quién tomará esta práctica? ¿Quién realizará los pagos regulares del hogar? ¿De dónde saldrá el ahorro? Todas esas preguntas pueden salir, pero el punto de partida es conocer cómo piensa cada uno.
Qué interesante, Geramel, que estamos tratando este importante tema que años atrás no se hablaba de este tema. Pero ¿hasta qué punto podría afectar un matrimonio la falta de planificación financiera antes del matrimonio? ¿Hasta qué punto podría afectarse? Dice que el que se casa, casa quiere, ¿verdad? Y la casa es un tema de planificación también. Bendecidos son los matrimonios que se casan ya teniendo un hogar, una casa, mejor dicho. Cuando digo una casa, claro, 4 paredes, sí, un lugar donde morar y que no tienen que quizás alquilar o que tienen que hacer eso. Pero ¿qué resulta? ¿Cómo afecta si no conozco esa parte que yo decía de filosofía financiera? Pero también de una forma que afecta, y siempre decimos que una de las razones que afectan el matrimonio es la comunicación. ¿Cómo anda mi comunicación financiera? ¿Cómo anda mis conversaciones en temas de dinero? ¿Cómo anda la regularidad y la periodicidad en la que yo trato con mi pareja? Temas que a veces son difíciles de tratar. Y mucho más en este tiempo donde hay tanta independencia económica en los miembros de la pareja. Si ella trabaja y él trabaja, a lo mejor pensarán que no tienen que compartir eso. Yo me encargo de lo que yo gano y yo hago con el dinero lo que quiero, ¿verdad? Y si cada quien toma esa actitud, ¿qué sucedería al final? Porque quiere decir que cada quien tiene un rumbo. Y eso realmente no es un matrimonio. Y por eso yo digo que las finanzas es el punto principal donde tú puedes observar cómo es un matrimonio. Porque las finanzas es algo tangible, es algo físico, es algo que tú lo ves. Y si una pareja logra tener una comunicación abierta financiera, logrará también tener otros temas difíciles de tratar en su vida de matrimonio. Entonces, empecemos por algo que sea tangible, como por ejemplo el dinero. O sea que hay muchas cosas que se pueden prevenir en el matrimonio. No se trata ya solamente de que la persona esté enamorada, que se caigan bien, sino que hay puntos que tratar sobre la finanza y planificar antes de la realización de esa boda. Totalmente. Y precisamente eso, nos vamos a casar, vamos a aprender este proyecto que se llama matrimonio. Sí. ¿Cómo vamos a hacer con el dinero, con este tema del dinero? A veces se da, y mucho pasa en culturas como la nuestra, donde hay lamentablemente influencias que tienen que ver con el machismo y todo eso. El hombre, dice, es el proveedor del hogar y es el que trae el dinero a la casa. Pero ya definitivamente las cosas no son así. No se trata de lo que yo hago con el dinero, se trata de lo que hacemos con el dinero. Debe haber una planificación conjunta. Y siempre me gusta poner un ejemplo, y es aquel hombre, cabeza de familia, ¿verdad?, que va a su casa un viernes por la tarde y llama a su esposa y le dice: mi amor, ven acá, tengo una noticia que darte, resulta que perdí el trabajo. Y dice: bueno, ok. Y le dice el esposo a la esposa: ahora tú eres la proveedora. Bien, wow. Para el hombre eso pudiera ser, pero pasa una semana y va a la esposa y le dice al esposo: mira, tengo que darte otra noticia. También yo perdí el trabajo. Ahora Dios es el proveedor, o sea que Dios está en tercer lugar. Un ejercicio sencillo. Entonces, cuando hablamos de provisión, no podemos decir que uno es el proveedor o el otro es el proveedor. Debemos reconocer quién es el proveedor en este caso. Pero, además de eso, no se trata de quién es el proveedor, sino de dónde viene la provisión. Y en algunos casos circunstanciales, si algo como esto llegara a suceder, no importa de dónde venga la provisión, lo importante es que llegue. Entonces, con mucho más razón, tenemos que tener claro, malo es sentarme a esperar que la provisión llegue. Hay que ser diligente. Y aquí estamos hablando de temas de trabajo, temas de diligencia. Pero son temas también financieros que la pareja tiene que transparentar y poner en escenario qué pasaría si. ¿Cómo serían las cosas si aquí, por alguna razón, solamente tenemos el ingreso mínimo para cubrir solamente nuestras cuentas? ¿O qué pasaría si en algún momento tenemos un excedente? ¿Qué pasaría si algo sucede y obtengo un dinero fuera de lo programado? ¿Qué voy a hacer con ese dinero? ¿Se ha hablado eso acaso? Y a veces sucede de que uno de los miembros de la pareja tiene un ingreso extra fuera de su trabajo y resulta que ese mes no hubo para pagar la renta. ¿De dónde va a salir el dinero? A lo mejor de ese ingreso extra, y uno de los dice: no, ese dinero es mío. Ese dinero yo lo trabajo yo para mí. Ajá, no me digas. ¿Y qué somos nosotros? Entonces, si te fijas, ¿qué hay aquí? ¿Cómo se concibe entonces el tema del matrimonio con algo relacionado
con algo tan tangible como son las finanzas y el dinero. Yo quiero que volvamos un poquito atrás. Ya tú has mencionado el tema de que cada quien llega al matrimonio con una cultura alrededor del valor del dinero y cómo usa el dinero. Y segundo, nos has dicho, bueno, yo tengo que tener una jerarquía de principios. O sea, y ahí mencionaba, bueno, como una pareja cristiana, yo creo que de quien fundamentalmente viene mi provisión es de Dios. Ahora, la pregunta es, cuando me acerco con mi pareja, novio, como novios, ¿qué yo hago frente al discurso, al relato, a la narrativa de mi pareja y entender que somos de una cultura financiera diferente? Porque eso es muy común. En ese momento, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué acuerdo puedo yo hacer para superar, digamos, esa parte, para seguir hacia adelante ya al proyecto del compromiso matrimonial? Claro, sí. Es buscar y definir en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos. Eso es vital. Por más transparencia que puede haber, que pueda haber en un matrimonio, en este tipo de comunicación, hay diferencias y hay similitudes. De hecho, yo he señalado 5 filosofías o 5 lo que yo llamaría personalidades financieras. Y es un ejercicio bien saludable que se puede hacer entre la pareja. Y lo voy a mencionar aquí rapidito. Por ejemplo, se habla de que hay una personalidad, una filosofía financiera, que es el impulsivo, ¿verdad? Cuando uno habla de alguien impulsivo, es alguien que hace las cosas sin pensar, como que compra y no mide. Pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? La consecuencia es que tiene un estrés financiero después de haber tomado una decisión. Pero, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es el beneficio también de una persona que es impulsiva? Se arriesga, toma iniciativas, pero cuando hablamos de impulsivo pareciera ser como que hay más cosas negativas en el tema financiero porque como que no hay mucha planificación, las consecuencias tienden a ser difíciles. Pero ¿qué pasa si uno de los dos miembros tiene otra personalidad financiera? Como por ejemplo, que sea una de las palabras que nosotros utilizamos aquí es tacaño. Medio duro. Medio duro, duro de matar, el gallo porque no pone, o sea, cualquier cosa que le podamos decir. Pero ¿cómo funciona esas dos filosofías en un matrimonio? Donde a una persona le gusta gastar y donde al otro, como que es difícil para manifestarse, ese tacaño, ¿verdad? Ese mezquino. Ya solamente ahí hay una idea de qué va a suceder al momento de tomar una decisión. Algo que pasa mucho con nosotros los hombres, y de hecho es otra filosofía financiera, es que queremos saberlo todo antes de tomar una decisión financiera. Hay que comprar un artículo del hogar y nos queremos volver un experto en eso. Pero somos la parálisis por el análisis. Así es. Wow. Lo pensamos tanto que terminamos haciendo nada. Y decimos, quiere tener tanto control que al final no hay un resultado. No hay un resultado y eso es lo que dicen, mucha espuma y poco chocolate. ¿Y qué hay con aquel que tiende a ser demasiado generoso y que el placer de sí mismo es que otro disfrute del dinero que él gana? No está mal ser generoso, pero hay algunos por ahí que quieren ayudar a la mamá, al papá, al vecino, a los pobres, a todas las fundaciones. Está bien ayudar, pero eso se debe presupuestar. ¿Por qué? Porque hay veces que ese comportamiento puede afectar incluso el bienestar del hogar. Y hay otra quinta personalidad financiera y puede ser la más problemática, a ese le llamamos el derrochador. Y ese derrochador es aquella persona que, ¿verdad?, que no le da mente, simplemente lo gasta. Tira el dinero sí, para arriba, pero haciendo fiesta. Y es un comportamiento de fanfarrón también, de que es para mostrar, para exhibir. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Asumen más deudas para seguir alimentando ese comportamiento y eso le genera problemas en su matrimonio, pero también en la familia extendida, con los hijos, con los padres, con los hermanos, incluso su reputación se ve mucho en juego. Yo sé que cada uno de nosotros podemos identificarnos con una de esas 3 personalidades. 5, de hecho. 5, de hecho. Pero ¿cuál de ellas sería la apropiada para mantener un equilibrio en las finanzas y evitar conflictos en el matrimonio? Claro. Dice un refrán por ahí, porque de poetas y locos... Todos. Tenemos un poco. Y
Lo primero es definir cuál soy. No hay nada de malo de ser o de una o de otra. Y es cierto que a lo mejor tendré una que es más fuerte y otra que es menos fuerte. Sí. Pero al final, ningún comportamiento, ninguna personalidad, ninguna actitud es una perfecta excusa para actuar de la manera como manda esa actitud. ¿Por qué razón? Porque al final yo lo que debo de ser es un fiel mayordomo de lo que tengo. Independientemente de mi personalidad, reconocer esa realidad, yo lo que tengo que ser es un buen administrador. Y es, como nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 1 Corintios, debemos ser fieles administradores de lo que tenemos. Bueno, muchas gracias, Geramel, porque aquí nos da un resumen rápido de esa conducta financiera, de esas culturas con las que venimos, ¿verdad? Desde el gastador compulsivo hasta el que está medio agarrado siempre y agachándose por ahí, tacaño, pero también el que anda buscando la perfección de una compra y puede ser una conducta paralizante, hasta el derrochador, ¿verdad? Incluso. O el que está con demasiado despreocupación de los compromisos que tiene. Estas culturas, estas prácticas, estos comportamientos están en nosotros antes de llegar al matrimonio. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Ok, como decía, lo correcto es identificarlo, ¿bien? Y ante esa realidad, ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Debemos asumir y tener la realidad de que tenemos un comportamiento único, exclusivo y especial. Somos únicos en ese sentido. Y ponernos de acuerdo en eso. ¿A qué pareja no se ha metido, no se ha envuelto en algún momento de tener que tomar una decisión financiera importante? ¿Cuál de los dos es más arriesgado a tomar la decisión? ¿Cuál es más pensador? Entonces, si antes de casarse se conoce eso, entonces puede ayudar, y no te digo que garantizar en el 100% de los casos, pero va a ayudar a que la transparencia financiera en el hogar de qué hago con el dinero sea más eficiente, sea más diáfana. Pero cuando no se quiere, entonces, como admitir eso y decirme, yo soy así, así yo nací, déjame con eso. Y dice, bueno, entonces vamos a ponernos de acuerdo. Al momento de tomar una decisión, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a sentarnos, vamos a traer el disponible a la mesa, vamos a ver cuáles son los roles que va a asumir cada quien, sin fallar en esos roles. Porque proceso de negociación. Proceso de negociación, y es ponerse de acuerdo. Y es establecer esa relación, ganar, ganar, sin llegar al daño. Porque es increíble lo que una sola decisión financiera puede afectar por largo tiempo el matrimonio y las finanzas del hogar. ¿Cuánto tiempo se toma firmar un préstamo? Pero ¿cuánto tiempo se toma pagarlo? Entonces, ¿cuánto tiempo dediqué a pensarlo y a meditarlo? Y es importante porque aquí no estoy enviando el mensaje de que las deudas 100% son malas. ¿Cuándo me voy a endeudar con una deuda sabia o con una deuda que no sea tan inteligente? Entonces, todo eso es lo que debemos tomar en cuenta antes de... Y eso definitivamente en las parejas que tienen la oportunidad de acompañar ha ayudado de manera muy beneficiosa y que han logrado tener una transparencia financiera, como así han logrado también otras metas en la vida. Bueno, estamos hablando, señores, de la planificación financiera en el matrimonio y vemos la importancia de este aspecto. Geramel nos ha enseñado ahora algunas prácticas que tenemos financieras, costumbres, tú dices personalidad, y cómo trabajar eso antes del matrimonio. Pero ahora vamos al escenario más complicado, ¿verdad? Y feo. Ya estoy metido en el lío, estoy hasta aquí y eso me está generando un conflicto matrimonial. Sí. ¿Cómo abordo el conflicto matrimonial a partir del fracaso financiero? Ya. Lo primero que me llega a la mente es una historia real de Pedro y María, le vamos a ponerle ese nombre, donde Pedro nunca permitía que su esposa María entrara en las decisiones financieras, porque él es Superman. Él no tiene por qué compartir de ninguna manera la información, porque él es el hombre que resuelve. Cualquier parecido es coincidencia en nuestras culturas. Y ella trabajaba dentro del hogar, en asuntos de la familia, atareada,
Pero el problema era que ella le daba consejos a él, pero él decía, no, pero que aquí el hombre que resuelve soy yo. El que mando soy yo. Aquí el que dice soy yo. El que trae el dinero soy yo. Exactamente. ¿Qué tú me vas a decir si tú lo que estás aquí de ama de casa como si fuera algo irrelevante cuando realmente es algo bastante relevante? Y es una bendición para ese hombre que tiene una mujer que trabajaba dentro de la casa con los hijos. Hasta que el hombre le fue yendo mal en los negocios. Pero él nunca lo decía y ella, una mujer muy sabia, decidió guardar pacientemente y hasta cierto punto como hasta consolar, pero no al punto de hacerse víctima ni mucho menos. Hasta que él dijo, mira, los negocios van muy mal, posiblemente tengamos que hacer ciertos cambios en nuestra estructura financiera del hogar, como por ejemplo vender un vehículo, como por ejemplo vender la casa y comprar una más pequeña. Y esto definitivamente genera un estrés a nivel de las finanzas. Hasta que esta persona decidió, este señor, como humillarse, en el real sentido de la palabra, y escuchar a su esposa. Fueron a consejería juntos en este tema, y hoy la historia es totalmente otra. No es una realidad muy diferente a muchas parejas de hoy en día que viven un estrés financiero, pero ¿cuál es la causa principal? Aquí estamos hablando de un tema de orgullo. O sea, volvemos otra vez a un tema actitudinal. Pero un tema también de falta de comunicación, donde él no comunicaba qué hacía con el dinero. Mientras tanto, se estaban pagando las cuentas, pero cuando la cosa empezó a ir diferente, entonces se empezó a hablar. ¿Por qué llegar a ese punto? Y así pudiera yo contar muchísimas historias. Y tengo que decir que pasa mucho con hombres principalmente, que asumen una posición muy vertical, muy rígida en cuanto a esto. Pero también la otra realidad también se da del otro lado, cuando mujeres muy empoderadas financieramente deciden, y esto fue un comentario literal que tuve la oportunidad de escuchar, donde decía, bueno, yo gano más que mi marido, en teoría y técnicamente todo el dinero es mío. Uh-huh. O sea, fíjate cuál es la concepción. Bueno, que de las dos partes el tema es falta de transparencia. Falta de transparencia. Sí. Pero fíjate cuál es la actitud y la realidad que se vivía, porque uno pensaba que el que más gana es el dueño, cuando realmente no es así. Entonces, esta persona tampoco le comunicaba a su esposo lo que hacía con el dinero y le decía de que, bueno, a mí el dinero me da para yo darme mis gustos. Si a ti no te da, ese es el problema tuyo. Hoy en día esa pareja no está junta, precisamente por ese problema, porque nunca lograron ponerse de acuerdo con este tema. Y eso puede suceder mucho. Eso sucede muy comúnmente donde tenemos parejas que uno gana más que el otro y entienden que porque más ganan es el que tiene que tener el control. Y definitivamente que no es así. La mujer es una excelente administradora cuando es buena. Sí, porque también muchas veces se da por establecido que la mujer es buena administradora y no creo que... No es una verdad absoluta. Eso es un atributo, sí, 100%, que debemos tomar como punto de partida. No es una verdad absoluta y de hecho me atrevería a decir categóricamente que hay más mujeres impulsivas financieras que hombres impulsivos. Que tú conoces. En los casos que yo conozco y estadísticamente hablando, por eso tiene una respuesta incluso, y es que la mujer está más conectada con su lado emocional, por eso tiende a ser más impulsiva. El hombre no, el hombre por ser más cuadrado y más de pensamiento así como en cajas y en pedazos, tiende a ser como a veces más analítico. Pero no es que es exclusivamente una persona del uno o del otro, es que hay más mujeres que son así que hombres, como hay más hombres que son más cuadrados en ese sentido con el tema financiero que las mujeres, y solamente conociendo eso podemos ver esa realidad y es un punto de partida para ponernos de acuerdo. Entonces, cuando ya en el matrimonio, por la misma falta de información, suceden los problemas, es el momento de hacer un stop y decir, ok, vamos a resolver esto. Y para eso tengo, no sé si quizás el tiempo no lo permite, mencionar 5 pasos rápidos que pudiera hacer cualquier pareja que ayude a transparentar eso. Primero hay que, ¿verdad?, hacer un ejercicio de humildad y decir, ok, mira, vamos a resolver nuestras finanzas en cierto tiempo.
Y esa yo le llamo como recurso mnemotécnico, ¿verdad? Para memorizar las 5 C del control financiero. Y lo primero que una pareja debe decir es, vamos a comprometernos. Y esa es la primera C. A arreglar o a transparentar nuestra finanza en un periodo de aquí a 30 días. Tú dirás, ¿por qué 30 días? Bueno, porque 30 días es el periodo financiero en nuestro país. Los sueldos son mensuales, los pagos son mensuales, todo es mensual. Y es un compromiso de 30 días. Ahora, ¿qué voy a hacer durante esos 30 días? Yo voy a colectar. ¿Qué voy a colectar? Todos los gastos habidos y por haber. En una pareja casada es mejor que los gastos se lleven por separado, independientemente de dónde venga el dinero, porque no importa de dónde venga el dinero, la ejecución la va a tomar cada uno de manera independiente, aun fueran roles que se pusieron de acuerdo. Y me refiero a que si a ti te toca pagar la luz y a mí me toca pagar el teléfono, entonces tú pones ese recibo en tu caja y yo lo pongo en la mía. Bien, entonces voy a colectar durante 30 días ahí todos mis gastos y voy a recolectar todos esos recibos. Si no llegara a darme ningún tipo de recibo, entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a anotar en un papelito. Ahora, pasaron los 30 días y en ese día 30 yo voy a conocer la realidad financiera de cada quien. ¿Cómo? Comparando. Voy a comparar lo que gasté contra lo que me ingresó en ese mes, porque recuerden que son 30 días. Esa cifra al final va a dar un número positivo o negativo. Procuremos que sea positivo. Así es. Porque si es negativo, entonces, ¿qué yo debo de hacer con la siguiente C? Cuando es negativo, quiere decir que yo gasté más de lo que me ingresó. Y lo que voy a hacer en esa cuarta C, entonces, es corregir y analizar dónde estuvo el error. ¿Será que gasté de más? ¿Será que tuve algún desliz financiero por ahí? Y después que corregí, ya lo identifiqué, voy a entonces irme a la quinta C, y es que voy a hacer esta práctica otra vez, pero ahora con un sistema de control. Y ahí está la quinta C. Excelente. Bueno, gracias, Geramel, por esta conversación Gracias. tan importante y que tanto edifica a la sociedad dominicana y yo digo a todas las sociedades, porque esto es un problema real en el contexto y sistema económico que nosotros vivimos. Gracias, señores, por seguirnos. Este ha sido el programa Creciendo Juntos, un programa de COASPIRE. Hasta pronto, pues. Un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Educación financiera para una vida plena. Deudas, facturas, cobros, gastos, pagos. ¡Ey! Descuida. En COASPIRE sabemos lo complicado que puede tornarse lograr tus sueños en medio de tantos líos financieros. Es por eso que desde una cosmovisión cristiana te ofrecemos soluciones de dinero, asesoría personalizada y educación financiera para lograr aquello que te propones. Hazte socio hoy mismo. Escribe a nuestro WhatsApp 809-718-7888. Visita nuestra página web copaspire.com y síguenos en redes sociales como COASPIRE.